A ver, pensemos en esto un momento. Durante casi 50 años, el mundo aguantó la respiración. Dos superpotencias nucleares, Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentadas en un pulso que parecía eterno. Y de repente, una de ellas simplemente desaparece. No por una guerra, ¿eh? No, se vino abajo desde dentro. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que un imperio así colapse casi de la noche a la mañana? Pues eso es lo que vamos a desgranar hoy. Y es que esa es la cuestión central, ¿no? ¿Cómo es que la Unión Soviética, una superpotencia que estaba ahí compitiendo de tú a tú con Estados Unidos en todo, de repente, ¡puf!, deja de existir? Y que quede claro, no hablamos de una derrota militar, para nada. Hablamos de un colapso total, un sistema que se desmorona por completo, desde los cimientos. Pues mira, hay una analogía que lo clava de verdad. Imagina una partida de ajedrez larguísima, de décadas, pero no termina con un jaque mate. Termina porque uno de los jugadores de repente se queda sin tablero. Literalmente, el tablero se le deshace entre las manos. Y eso fue lo que pasó. No es que perdieran la partida, es que el propio sistema soviético colapsó. Vale, pues para entender bien cómo se llegó a ese punto, a ese colapso, tenemos que rebobinar un poquito, porque justo antes del final la cosa se puso muy, pero que muy tensa. Hubo un momento de calma, de diálogo, pero duró poco. El mundo volvió a asomarse al abismo. Fíjate, a mediados de los 70, con los acuerdos de Helsinki, parecía que se abría una puerta a la esperanza, ¿sabes? Un foro permanente, diálogo, parecía que la cosa se relajaba. Pero nada, esa puerta se cerró de un portazo. Llega 1979, la Unión Soviética invade Afganistán, y al año siguiente llega Ronald Reagan a la Casa Blanca. Y ahí la política de Estados Unidos se vuelve muchísimo más agresiva. La carrera armamentística, que estaba un poco en pausa, se reactiva con una fuerza brutal. Y todo culmina con el famoso y polémico programa de la Guerra de las Galaxias. Y ojo, que esta tensión no era algo teórico, ¿eh? La gente en Europa lo sentía muy de cerca. La Unión Soviética empezó a desplegar sus nuevos misiles nucleares por toda Europa del Este. ¿La respuesta de Estados Unidos y la OTAN? Pues imagínate. Cientos de misiles, los Pershing II, los misiles de crucero, desplegados en Europa Occidental y apuntando directos al corazón de la URSS. Europa de repente se había convertido en el tablero donde se iba a jugar una posible guerra nuclear. El miedo era real. Y aquí es donde entra el famoso plan de Reagan, la Guerra de las Galaxias, aunque bueno, sin Darth Vader, claro. Era su iniciativa de defensa estratégica. La idea era crear una especie de escudo en el espacio para derribar misiles soviéticos. A ver, que si era ciencia ficción o algo factible, es otro debate. Daba igual. Lo importante es que para la Unión Soviética el simple hecho de intentar seguirles el ritmo en esa tecnología era la ruina. Su economía ya estaba al límite, no podía asumir un gasto así, de ninguna manera. Y justo aquí es donde la historia pega un giro de guión brutal. Porque mientras todo el mundo estaba mirando al cielo, a los misiles, a la guerra de las galaxias, la crisis de verdad no estaba ahí fuera. Estaba dentro de la propia Unión Soviética. El sistema, sin más, se estaba viniendo abajo. Lo que nos lleva a la otra gran pregunta. Entonces, ¿la Guerra Fría se acabó por una negociación entre iguales o porque uno de los dos contendientes simplemente colapsó? La respuesta, y esto es lo interesante, no la vamos a encontrar en las reuniones en Washington o en Ginebra, la vamos a encontrar en las grietas, cada vez más grandes, que se estaban abriendo en el Kremlin. Es que la Unión Soviética se estaba enfrentando a una tormenta perfecta de manual. Por un lado, una economía planificada que era un desastre, un gigante con pies de barro que no podía ni siquiera abastecer a su gente de lo más básico. Por otro, una rivalidad cada vez más tensa con China que les comía un montón de recursos. Y por si fuera poco, dentro de sus fronteras las tensiones entre las distintas nacionalidades estaban a punto de estallar. Y a todo esto, súmale la carrera armamentística, que era como un agujero negro que se tragaba todo el dinero y cualquier opción de mejorar las cosas. El sistema estaba sencillamente agotado. Y en ese contexto, en 1985, aparece Mikhail Gorbachov. Y con él, dos palabras que lo cambiaron todo. Perestroika, que es reestructuración económica, y glasnost, que significa transparencia. Pero ojo, que nadie se confunda. Esto no fue un ataque de pacifismo de repente. Fue un movimiento desesperado, un acto de pura supervivencia. Gorbachov era muy consciente de que o metía mano al sistema y paraba esa sangría de dinero en armas, o todo se hundía con él dentro. La prueba más clara de este giro la tenemos en 1987. Fíjate qué imagen. Reagan y Gorbachov, los mismos que se habían estado lanzando pullas y amenazas, se sientan y firman un tratado histórico para eliminar toda una clase de misiles nucleares. Toda una clase de misiles. Algo que nos hubieran dicho unos años antes y no nos lo creemos. ¿Y por qué fue posible? Pues por lo que decíamos, la desesperación económica de la Unión Soviética. El problema es que las reformas de Gorbachov fueron como abrir la caja de Pandora.
Al aflojar un poco el control de hierro que Moscú tenía sobre sus países satélite en Europa del Este, se desató un efecto dominó que nadie, y probablemente ni él mismo, se esperaba. Y la primera ficha, la más simbólica, iba a ser un muro. Y aquí va un pequeño spoiler de la historia, si se puede decir así. El muro cayó antes que la mayoría de los misiles. ¿Qué nos dice esto? Pues que cuando Moscú dejó de apretar las tuercas, la verdadera fuerza del cambio no vino de los grandes tratados de desarme, vino de la gente, de los movimientos democráticos que explotaron por toda Europa del Este. El colapso, por tanto, fue político, no fue militar. Es que a partir de ahí todo se acelera a una velocidad de vértigo. Primero, en 1989, vemos cómo caen los regímenes comunistas uno tras otro en Europa del Este, en revoluciones pacíficas. Después, en noviembre de ese mismo año, cae el muro de Berlín, el gran símbolo, ¡pum! Un año después, en 1990, Alemania ya está reunificada. Y el golpe final, el de gracia, llega en 1991. Se disuelve el Pacto de Varsovia, la alianza militar del bloque soviético. Ya está. El bloque del Este como tal había dejado de existir. Pero claro, ese efecto dominó no se iba a parar en las fronteras. La onda expansiva ya estaba viajando hacia el mismísimo corazón del imperio, y el imperio estaba a punto de implosionar. Y el año 1991 fue, efectivamente, el acto final. Las repúblicas que formaban parte de la URSS, Ucrania, Bielorrusia, las Bálticas, empezaron a declarar su independencia, una detrás de otra. Gorbachov se encontró de repente sin un país que gobernar, así que en diciembre dimitió. Y vimos esa imagen icónica, la bandera roja con la hoz y el martillo, bajando del Kremlin por última vez. Oficialmente, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se había disuelto. Fin. Lo que nos deja con la reflexión final, ¿no? Entonces, todo esto, ¿fue un triunfo de la paz, de la diplomacia, o fue más bien el resultado del agotamiento absoluto de un sistema que simplemente ya no daba más de sí? Pues yo creo que la historia es bastante clara en esto. La Guerra Fría no terminó con una gran batalla final. No hubo un ejército vencedor. Terminó con el derrumbe de un bloque entero. El sistema soviético no explotó, se desmoronó. Se vino abajo por su propio peso, cuando se quedó sin dinero, sin una ideología creíble y sin apoyos. Y con su caída, se acabó una era que había definido al mundo durante 45 largos años.